Entonces, vamos con el engaño de la caída de curvatura, que Marcelo Noto lo presentó más bien como el error, el equívoco de la caída de curvatura, al referirse a las distintas maneras de entender la caída de curvatura, que se entendía de una manera y luego de otra, pero ese no es el espíritu de este título. Lo titulé a propósito el engaño de la caída de curvatura, y ahora que lo veo me encantaría ponerse engaño con mayúsculas, porque efectivamente los terraplanistas en general, especialmente los referentes de la Tierra plana, quienes siguen los demás terraplanistas, han empleado como argumento que la caída de curvatura es una especie no sé, de elemento que no permitiría ver objetos a distancia y que incluso, en este caso, como estamos viendo una vista de Buenos Aires desde Colonia, la parte de arriba de los edificios no debería verse por caída de curvatura. Entonces, usando esto como introducción, recordemos brevemente, porque esto ya lo hemos visto en otros directos, solamente para la gente que se viene recién enterándose de esto. Al parecer, por lo que nosotros hemos sabido, por nosotros me refiero a mi grupo de amigos y de refutadores de la Tierra plana, que pertenecemos a un grupo que se llama 15 grados la hora, eh, que parece ser que Samuel Birley Robotham, la persona que está ahí, que fue el creador o el iniciador del terraplanismo moderno, no estamos hablando de cuando se creía que la Tierra era plana hace más de 2000 años, antes de Copérnico, antes de los filósofos griegos. Estoy hablando del año 1850, más o menos, que empezó esta idea de que resurgió que la idea era plana. Robotham, un pseudocientífico magufo que proclamaba ser médico y otras cosas, pero al parecer lo único que era vendedor, lo que sí tenía muy buena labia y sabía escribir de manera convincente, comenzó con esta idea de que la Tierra era plana. Luego publicó un pasquín como de 16 o 18 páginas que finalmente se convirtió con los años en un libro de más de 300. En el año 1964 se publica como libro Astronomía Cetética, que es un absoluto refrito de pseudociencia, observaciones no comprobadas, ideas pseudo geométricas, como las vamos a ver acá, pero muy convincentes para algunas personas que escuchaban eso, decía, el agua no se curva, el agua no se curva, no, el agua permanece liso, eso es algo de la naturaleza, sin siquiera cuestionárselo. Y dentro, Argumento que hoy repiten los charlatanes de hoy en día, se ha dicho de sí, paso. y con todo gusto, si quieres, más adelante hacemos un directo justamente sobre esto de la hidromecánica, hidrodinámica y por Perfecto, qué sería es genial. una falacia que la mecánica de los fluidos indica que el Ujú. agua siempre va a estar en la superficie del agua, siempre va a estar lisa y recta y que no se puede curvar. Es una absoluta mentira y reto a cualquier terraplanista que encuentre la fuente de esa afirmación que han repetido todos como Yo, de loros. hecho, por mecánica de fluidos, he medido cómo el agua se curva, precisamente. Y lo he Y medido no, con, claro, y no con cinta métrica. Estupendo. Y no puede ser de otra manera, te felicito porque es una medición muy Sí. difícil, ¿eh? Paréntesis, acá en Chile tenemos una piscina que tal vez sea la más larga del país, que está en un balneario de Chile, que mide aproximadamente 1 kilómetro de largo. 1 kilómetro, 1000 metros de largo. Bueno, en este caso yo ¿Ya? lo he medido en agua subterránea, que es mucho más fácil de hacer. Ya. Ok. Bueno, en el caso de la piscina, en algún momento nos planteamos con Cristian Ábalos hacer un viaje y tomar con un láser y medir la caída de curvatura en 1 kilómetro, que teóricamente es posible, pero resulta que en 1 kilómetro la caída de curvatura, la diferencia entre el horizonte astronómico y el verdadero nivel de la Tierra es de alrededor de 20 centímetros o 10 Ujú. centímetros, 8, no, 8 centímetros en 1 kilómetro, 8 centímetros. Pero el agua de la piscina hace esto. Sí. Entonces ya con eso te invalida la posibilidad de medir esa, esa diferencia. Así es que quedó para encontrar algún lugar donde se pudiera hacer esta medición. Continúo entonces, mi estimado Continúa. Fran. Ya, en este libro de astronomía cetética, al parecer aparece por primera vez, que yo sepa, si alguien tiene ese dato más preciso, que por favor nos lo deje ahí en los comentarios, esta idea de que debería haber una caída de curvatura. Con eso se obsesionó este Robotham, con la idea de que no puede ser que se vean objetos a distancia si la Tierra fuese esférica, deberían verse solo si la Tierra fuese plana, porque existe una caída de curvatura, una diferencia de nivel entre el nivel en el que tú estás parado cuando observas a distancia y
los objetos a medida que se alejan, porque si hay una caída de curvatura, quiere decir que la Tierra se va curvando hacia abajo, entre comillas, vamos a aceptárselo solo por Sí. razones prácticas, se va curvando hacia abajo, por lo tanto se va produciendo esta diferencia y esa distancia te debería impedir ver los objetos a distancia. E incluso se creó, al parecer, en este mismo libro una prototabla de caídas de curvatura, que por lo que tengo entendido, no me he detenido a comprobarlo así número por número, se hizo con una parábola, no con una circunferencia, cuya geometría al parecer es más compleja, pero en los primeros 100, 200, 300 kilómetros te dan valores bastante aproximados. Esto es lo que rescatamos de Robotham hace 170 años. Y de ahí aparece esta tabla donde, si tú te fijas en la diapositiva anterior, la caída de curvatura es una línea que al alejarse va como apuntando hacia el radio, hacia el centro de la Tierra. O sea, Sí. siguiendo la misma dirección del radio terrestre. Se Va- inclina. digamos que va haciendo lo que serían ángulos centrales de una circunferencia. Yo es lo que... Justamente, son como Ujú. los Los radios de radios, una sí. rueda de bicicleta Ujú. que se extienden más allá hasta que llegan a tocar el horizonte astronómico o esta especie de tabla que se le pone, por ejemplo, si esta es la Tierra, ¿ya? Si esta es la Tierra y colocamos encima una superficie lisa, vamos a suponer que esto es una superficie totalmente lisa. Tengo un cuaderno acá, pero no lo puedo sacar. Aquí está. Entonces, esto sería el horizonte astronómico, ese plano, pero aquí lo Ujú. estamos representando con una recta. Entonces, claro, ahí podemos ver claramente que solamente lo toca en un punto, idealmente, por supuesto, estamos hablando de la geometría de una figura ideal. Entonces se va hacia los lados, esto se va distanciando de ese plano. Entonces, la, la propuesta de Robotham es esta, que la caída de curvatura es la distancia que hay. Espero, a ver, voy a ver si puedo poner un punto láser acá. Última diapositiva, opciones del puntero láser, acá, para que se vea un punto rojo. Entonces, que esta distancia que se va creando a medida que se aleja el objeto físico del observador, va tomando distintas medidas, cada vez más Ujú. grande, y esto se puede llegar a una tabla con una precisión altísima, así de muchos decimales. ¿Ya? Desde, por ejemplo, aquí tiene a 1 kilómetro de distancia, ahí era 12 centímetros, no 8, 12 centímetros de caída de curvatura, que es lo que habría entre una punta y la otra de esta piscina que te mencioné, Sí. y que no se puede por el movimiento del agua. Y así, por ejemplo, a 10 kilómetros la caída de curvatura sería 7,8 metros, a una distancia en la cual nosotros apreciamos el horizonte visto desde la orilla de la playa de pie, con los pies ya tocando el agua, y en un día totalmente Ujú. despejado vemos una nítida línea horizontal que está a una distancia más o menos de 5 kilómetros. Y la caída de curvatura es 2 metros prácticamente, 1,98. No, inapreciable a simple vista, absolutamente inapreciable. Y eso es lo que hace creer que el horizonte siempre está a la altura de los ojos, pero por este mismo dibujo nos podemos dar cuenta que a medida que nos alejamos, el horizonte está cada vez más abajo de nosotros como referencia. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, ¿Ya? perfecto. Perfecto, muy bien. Si algo no se entiende, me pides que lo explique de nuevo porque yo lo entiendo bien, Y yo pero también. explicarlo es otra Pero cosa. bueno, si hay Ya, alguien en el muy bien. chat también que se pueda perder, que lo ponga en comentarios. Y si lo están viendo en diferido, que lo escriban y buscamos algún Exacto, modo de reexplicarlo. muy bien. Yo con mi mejor voluntad para que esto se entienda de una vez por todas y se termine con el famoso engaño de la caída de curvatura y con la idea delirante de que Ujú. la Tierra es plana porque no tiene sustento por ningún lado. Bueno, entonces te pido que estés atento al chat también por si aparece alguna pregunta y me la transmites porque no Sí, puedo sí, estar estoy atento a todo al siguiéndolo. mismo tiempo. Ya, muy bien. Entonces, en función de esto, tú puedes crear modelos como este, donde puedes calcular, puedes modificar aquí la longitud de este arco de circunferencia, que es la distancia entre el observador que está aquí en el punto cero, en el cenit de la Tierra, aquí arriba, y el objeto que puede estar por acá, por acá, por acá. Entonces, eso te da una longitud diferente en cada vez de este segmento, que es la caída. Por ejemplo,
aquí dice que para un arco de 3.875 kilómetros, estamos hablando de una tierra que tiene 40.000 kilómetros, o sea, la mitad son 20.000, un cuarto, este cuarto de la circunferencia son 10.000 kilómetros, por lo tanto estos perfectamente pueden ser casi 4.000. Y ahí la caída de curvatura sería de 1.392 kilómetros, una distancia gigantesca, por supuesto, a escala humana. Y aquí podemos ver a escala mucho más cercana a la escala humana, que cuando el arco mide 90 kilómetros, y atención con este dato, porque tengo un ejemplo que tiene que ver con esta distancia, cuando el observador y el objeto observado están a 90 kilómetros de distancia, casi un grado de arco de circunferencia, aquí la caída de curvatura es de 0.63575 kilómetros, o sea, 635,75 metros. Aquí está este mismo segmento de acá, amplificado, y aquí podemos ver que la diferencia, la separación, estos son 90 kilómetros, de acá hasta acá, hay 90 kilómetros. Dibujo Por lo hecho a tanto, escala, ¿verdad? sí, hecho a escala. De aquí, de este punto cero del observador, hasta este punto hay 90 kilómetros y la caída de curvatura es 0,630, es menos que un kilómetro. A una distancia de 90 kilómetros, la caída de curvatura es 635,75 metros. Esta es la proporción, esto es lo que mide, esto es lo que equivale 635 metros versus 90 kilómetros. Y aquí el observador ni se vería porque mide 2 metros de altura. Entonces, quedémonos con eso, que a 90 kilómetros la caída de curvatura, con este modelo del segmento de recta como prolongación del radio, a estas distancias da lo mismo si usas este modelo o el que vamos a ver enseguida, porque la diferencia entre ambos segmentos, uno que está perfectamente vertical y el otro que está ligeramente inclinado, es prácticamente cero. Ya a grandes distancias se nota la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahí tenemos una caída de curvatura a, no sé, pues 3.000 kilómetros. Ahí a 6.000. No, mucho. Esto sería como 2.000, 4.000, 6.000 kilómetros. La caída de curvatura va creciendo. Fíjate que mientras más me acerco a los 10.000 kilómetros de distancia, la caída de curvatura ya se sale del cuadro y empieza a convertirse en una línea enorme de larga que no hace ningún sentido para efectos prácticos. Y finalmente, cuando llegamos a los 10.000 kilómetros, o sea, a un cuarto de circunferencia, a 90 grados exactos ortogonales respecto del objeto observado, aquí arriba estaría el observador derechito, vertical, y acá estaría el objeto que queremos observar, totalmente acostado respecto de nosotros, inclinado 90 grados, pero resulta que la caída de curvatura es una paralela al horizonte astronómico, o sea, es infinita la longitud. Tiene una longitud infinita, nunca la va a cortar. ¿Me van siguiendo los amigos del chat? ¿Qué dices tú? Yo perfectamente lo voy siguiendo. No sé si ellos lo van siguiendo. Ya. Yo creo que por ahora no he visto ningún comentario al respecto. Así Bueno, que si hay, deben de ir si hay, igual que yo. Bastante bien. si hay preguntas que las hagan nomás, yo se las respondo. Quien, que nos podamos entender, bueno, eso ya es Sí. otra cosa. Entonces, producto de que lo anterior era bien impráctico, me imagino yo, estoy especulando y quiero ser bien honesto en esto, estoy haciendo suposiciones porque información no he podido encontrar, es que alguien planteó otra forma de expresar esta caída de curvatura, que es esta. La caída de curvatura sería la distancia estricta entre el horizonte astronómico, la línea horizontal acá arriba, que topa la Tierra. Eso quiero hacer la mención ahora mismo. Este horizonte astronómico, esta superficie plana, toca la Tierra en un punto de tangencia, que es lo que vamos a llamar el punto cero. Y eso al extenderlo y la Tierra al ir curvándose, ya a medida que se distancia de nosotros, va generando una distancia que aquí la toman como vertical, o sea, a 90 grados, ya la caída de curvatura del horizonte astronómico, de esta recta, de esta prolongación en el espacio. Entonces esto tiene un límite, por supuesto, pues llega hasta medir un radio, que es esto.
Porque esta distancia es un radio y es exactamente igual a esta que es un radio. O sea, esto es un cuadrado perfecto. Hay un radio para acá, un radio para acá, un radio para acá, un radio para acá, que aquí está expresado en kilómetros 6.373. Difiere un poco de la medida popularmente conocida de 6.371 kilómetros. Difieren Nada, 2 kilómetros. 2 kilómetros, nada. Y aquí está la tabla de caída de curvatura que se obtiene de esta interpretación de la caída de curvatura. O sea, la caída de curvatura es la distancia entre el horizonte astronómico de la Tierra y el punto donde se aloja el objeto observado, un punto dentro de la curvatura terrestre. Entonces, por eso que se entiende que hay caída de curvatura solamente hasta los 90 grados, porque para después es imposible que un observador acá vea algo que está acá, o sea, lo tapa ya Sí, el planeta completo. es lo que pasa más o menos con la estrella polar. Claro, por supuesto, pasado el Ecuador tú ya no la puedes ver porque queda bajo la línea del horizonte, Ujú. imposible. Por más que subas de distancia, ya te quedó fuera. Ah, no, pasado el Ecuador, si tú te Pasado el alejas lo Ecuador se puede suficiente ver de un la Tierra, poquito, sí. claro, puedes bypasearte esta curvatura que quedaría acá debajo. O sea, si esto es el Ecuador, la estrella polar está, lo que nos ayuda es que la estrella polar está a miles de Muy millones alta, de sí. kilómetros de distancia. Entonces un observador acá, si se separa lo suficiente de la Tierra, podría tener espacio para ver la estrella Sí, polar hacia arriba. Podría. Ya, pero eso seguramente en la estación espacial, que está a 400 kilómetros de la Tierra, ellos pueden ver la estrella polar bastante por debajo del Ecuador. sí. Seguramente, son 400 kilómetros. Eso es una altura que los aviones no alcanzan, ¿eh? Es imposible, eso solamente lo alcanza un satélite. No hay sustentación, no hay aire ahí como para que un avión pueda No. funcionar. Ya, entonces tenemos esta nueva y vamos a referirnos siempre a esta caída de curvatura, que es la que se usa en general, aunque yo creo que terraplanistas como Guillermo Wood siguen aferrados y hablan del método pitagórico para sacar la caída de curvatura, lo cual funciona en distancias hasta unos 400 kilómetros, 500 kilómetros. O sea, a escala humana cualquiera de las dos sirve, pero nos vamos a referir a esta para explicar cómo se calcula la longitud y ver los cálculos para que ustedes los puedan replicar. Por ustedes me refiero a todos quienes nos están viendo ahora. Entonces aquí tenemos un segmento de planeta, un poquito más de un cuarto. Esta línea punteada gris arriba es el horizonte astronómico que, insisto, toca la esfera. Y esta es la propuesta de Robotham. Y aquí tenemos algo, una prolongación, un radio con su prolongación. Esta prolongación hasta el punto en que toca el horizonte astronómico sería equivalente a la caída de curvatura. ¿Ya? Pero la que se plantea es mucho más corta y es lo que llamamos el drop. Este D es la caída de curvatura. Ahora nos metemos con matemáticas, lo que me quedó pendiente, lo que no pude mostrar en el directo que tuvimos hace un rato con Marcelo Noto. ¿Cómo se calcula la caída de curvatura, el drop? Porque la otra también se puede calcular y es más fácil. Con Pitágoras te Ujú. sale de inmediato. Para Pero calcular el drop, perdón, dime. sí, que el argumento de Guillermo Wood, de emplea Pitágoras, Sí, el que y se siempre puede dice. perfectamente, y a distancia a escala humana, 100, 200, 300 kilómetros, o Hmm. sea, para lo que es la fotografía de Valparaíso desde los Molles, Sí. perfectamente se puede usar ese método o este. Yo me voy a referir a este. Ujú. ¿Por qué? Porque esta caída de curvatura es más breve, es más manejable y nunca va a tender al infinito. Siempre tiene un límite que es la longitud de un radio terrestre. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Vamos a usar esta imagen, esta gráfica, para entenderlo. Eh, la caída de curvatura es esta, es esa altitud. Y S es la distancia entre el observador que está aquí arriba en el punto cero y el objeto observado que está acá, que estaría así inclinado obviamente Ujú. por la latitud en la que se encuentra. Y aquí tenemos un radio, mide R, y acá arriba tenemos otro radio que llega hasta acá arriba, solo que está tapado por esta copia de la caída de curvatura que yo la llevé acá para que se entienda que
la caída de curvatura mide una fracción del radio. La parte más grande, más larga de la caída de curvatura sería cuando mide el radio completo, y la menor sería 0 en el punto de origen aquí. En el punto de observación. ¿Ya? Exacto, en el punto de observación. D sería la caída de curvatura. Y la fórmula para obtener ese valor es D igual obtiene esta fórmula. Porque el valor es fácil de calcular, muy simple. Tú determinas el valor del ángulo alfa, que se puede determinar con las medidas S, que son conocidas, y R, que también es... Sabemos que ese es el valor correcto. Y aquí ármense de paciencia aquellos que se quedan dormidos en las clases de matemática, pero tiene pocos pasos. Y corrígeme si me equivoco en algún paso. ¿Ya? El ángulo alfa mide S partido por R. Necesitamos la medida del ángulo alfa. ¿Cómo la sacamos sin un transportador? Sin poder medir directamente el ángulo con un transportador, por ejemplo, sexagesimal. Lo que podemos hacer es calcular el ángulo alfa en radianes. Se puede medir en grados sexagesimales y también en radianes. ¿Tú sabías que también hay grados centesimales? Sí, por supuesto. Se utilizan Sin duda. en topografía. La topografía Ya, utiliza siempre grados centesimales. perfecto. Exacto. En vez de una circunferencia de 360 grados, creo que tiene 100 grados, ¿no? 400. Son O 400 400. grados 400. y los O sea, el 90 ángulo grados recto. son... El ángulo recto es de 100. Ok. Bueno, aquí para complicar, por el solo gusto de complicarles la vida a los planitos, vamos a decir que como el ángulo alfa se puede determinar dividiendo la longitud del arco por el valor del radio, una circunferencia completa tiene un valor de 360 grados igual 2pi. Porque la circunferencia, el perímetro, es 2πr dividido por r, 2pi. Por lo tanto, 180 grados, o sea, un ángulo extendido completo, es pi, es pi, claro. Un ángulo de 90 grados, un ángulo recto sería pi medios, 45 grados sería pi cuartos, si no me equivoco. ¿Está bien eso? Sí, sí, se me olvidó. Ya. Claro, 2pi, la circunferencia completa, pi, el ángulo extendido, y pi medios, y pi medios los 90 grados. Entonces, cualquier ángulo se puede determinar en su medida en radianes, que te da un número, no te da un número con graditos, te da un número puro, dividiendo la longitud del arco, que es conocida, la distancia entre el observador y el objeto, por el valor del radio. Entonces, coseno de alfa, y acudimos a la trigonometría para calcular, para llegar a determinar la medida D. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos el valor R acá, y acá tenemos otro valor R hasta acá, pero está aquí sobrepuesto la misma medida, el mismo tamaño de la caída de curvatura. Por lo tanto, acá tenemos una medida de R menos D, o sea, esta longitud total, que sigue siendo R, menos esta que está acá, te da esa longitud. Y acá se nos forma un triángulo rectángulo y eso lo podemos aprovechar. Ya dibujamos acá, esto mide R menos D, esto mide R, y esto mide, da lo mismo, no lo vamos a ocupar, lo que mida. Ya, mide menos que ese, por supuesto, pero no nos interesa cuánto mide porque vamos a usar solamente estos valores, estas medidas, el R menos D y el R. El coseno, que es una magnitud geométrica de ángulos, hay seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. El nombre que tiene es razón trigonométrica. Sí, una razón trigonométrica. Se calcula en un triángulo rectángulo, se puede calcular en un triángulo rectángulo como cateto opuesto al ángulo, porque esta es la hipotenusa, cateto adyacente. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces, coseno se define, está definido trigonométricamente como cateto adyacente, o sea, R menos D, dividido por el valor de la hipotenusa, que es R. O sea, R menos D dividido por R. Hasta ahí no nos sirve todavía la fórmula porque necesitamos despejar el valor D, que lo desconocemos.
Ujú. pero conocemos el valor de alfa, por lo tanto podemos calcularle el coseno, y conocemos la medida de R, que es una constante, 6.371 kilómetros. Siguiente paso, álgebra básica. La R, que en esta ecuación está dividiendo, la paso al otro lado de la ecuación, al otro lado de la igualdad, multiplicando. O, siendo más estricto, multiplico a los dos lados por R. Acá la R me Ujú. desaparece porque queda 1, y acá me aparece multiplicando el coseno de alfa. O sea, R por coseno de alfa igual, y aquí esto me queda suelto, R menos D. Entonces, lo que quiero hacer es despejar D. Entonces, lo que voy a hacer, como está negativo, se presta para que lo pase al otro lado en positivo. ¿De acuerdo? Ujú. O, siendo más estricto, sumo D a ambos lados. Aquí me desaparece D y acá me queda positivo. Y como coseno de alfa aquí está positivo, lo paso al otro lado en negativo, o mejor dicho, resto R por coseno de Ujú. alfa a ambos lados. Acá me desaparece, esto queda 0, y acá me queda R menos R coseno de alfa. Y aquí tengo la D ya despejada. Para ordenarlo más, factorizo, saco el factor común aquí que es R, y me queda fuera del paréntesis R multiplicado por ¿qué? Por 1, porque R por 1 es 1, y R por coseno de alfa es R por R coseno de alfa. Como ya sé que alfa es ese partido por R, por lo tanto puedo calcular el coseno de ese ángulo, sabiendo la longitud S y sabiendo el radio de la Tierra, que es una constante que se conoce. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 6.371 kilómetros por esta diferencia. 1, el número 1, el valor 1, la unidad, Ujú. menos el coseno de este ángulo, que ya lo tengo, que es el valor de S partido por R. Créeme que nunca había hecho una explicación con mayor detalle, pero espero que a partir de estos nadie diga, pero es que la fórmula R-1 salió de la nada, se la inventaron. Ese es el objetivo de Ahí hoy. está, Que si ahí quieren está. refutar algo, que tengan que refutar matemáticas. Y estamos hablando en Claro. este caso de trigonometría a nivel bachiller, en este caso. Y no estamos, yo esto lo estudié en el colegio. No, Sí, miento, sí. en el primer año de universidad. No llegamos tan avanzados en trigonometría cuando yo estudiaba, por lo menos. Pero en algunos liceos se estudia en la enseñanza media, pues hasta el final de la enseñanza Sí, media sí. se estudia Yo trigonometría. esta trigonometría así básica la estudié Sí. en educación secundaria, los últimos años de educación Sí, secundaria. y rectifico, yo sí, esto sí lo estudié en educación secundaria, en el último año Ujú. seguramente, trigonometría básica, Sí, con el triángulo rectángulo. Ya en el primer año de universidad empezamos a trabajar geometría analítica y ahí usamos las coordenadas sí. cartesianas. Es más difícil, por supuesto, es menos obvio, donde tú trabajas con una circunferencia de radio 1, con la ecuación de la circunferencia. Pero bueno, llegamos acá entonces a que ya sabemos que podemos calcular el drop, que es la caída de curvatura, pero, y de ahí se obtienen estas tablas, donde podemos calcular, por ejemplo, que la caída de curvatura, esta línea, que esto quedaría como por aquí, a 90 kilómetros la caída de curvatura mide una constante, siempre va a medir lo mismo, 90 kilómetros, 635,5 metros, porque el ángulo siempre va a ser el mismo, el radio siempre va a ser el mismo, la distancia, no, Sí. esos 90 kilómetros van a ser siempre la misma. Por lo tanto, a 90 kilómetros la caída de curvatura es un hecho que mide 635,5 metros. Y si alguien se tomara la molestia, no sé, de alguna manera, de medir desde acá hasta el horizonte astronómico, si es que se pudiera hacer eso, mediría esa cifra metros más, metros menos en función de la, Topografía. los decimales. Y claro, si lo hace en Ujú. tierra sería más difícil porque podría haber un cerro o una depresión. Y en el agua hay movimiento de olas que Ujú. suben y bajan, hay mareas altas, mareas bajas, entonces, pero estamos hablando de diferencias mínimas, serán del 1%, Sí. por lo tanto no invalida la medición. Y a 100 kilómetros, o sea, 10 kilómetros más allá de los 90 metros, la caída de curvatura crece bastante a 784,6 metros. Entonces ya tenemos ahí un par de mediciones que nos van a servir más adelante para el ejemplo que traje preparado. Entonces, ¿dónde viene lo del engaño de la caída de curvatura? ¿Por qué hay un engaño aquí?
No hay un engaño en las cifras, los números no mienten. Y que alguien se haya inventado esto de la caída de curvatura como una medida trigonométrica, perfecto. Es un cálculo más que se puede hacer en una esfera y también, como vemos acá, en un círculo que representa un círculo máximo, o sea, esto. Sería como esa línea que divide la esfera en dos. Para poder hacerlo en papel, evidentemente tenemos que trabajar en 2 dimensiones y no en 3, pero es totalmente aplicable si esto, amigos tepecitos, lo hacen con una pelota, ojalá más grande. Ya no les voy a pedir un globo terráqueo para que no se les revuelvan las tripas, pero sí pueden hacerlo con una pelota de baloncesto, de básquetbol, o mejor todavía con esas pelotas tipo canguro para saltar, pelotas de playa, que se puedan inflar bien tersas y en la cual puedan pegar un soldadito y puedan poner algún edificio, una caja de medicamentos, de cartón, y calculen las proporciones, o si tiene que ser proporcional. Hay regla de 3, no sé qué menos, Sí. qué otro mecanismo más fácil podrían usar para poder calcular las distancias. Y van a ver, incluso pueden hacerlo con palillos o con cordeles, se van a dar cuenta de lo mismo que ocurre acá. El engaño parte por Robotham al decir que cualquier objeto que esté por debajo, que mida menos que la caída de curvatura del lugar donde está, no debería verse. Por ejemplo, en esa distancia, que obviamente están las proporciones muy exageradas acá. A escala humana esto es muy lejos, esto serían como 3.000 kilómetros tal vez, ya 3.000 o 2.500 kilómetros, pero para efectos de entender la idea, esto va a funcionar con escalas grandes o escalas chicas, porque el círculo sigue siendo el círculo y una división sigue siendo una división. Entonces, que una persona que esté en el punto cero acá, a esta distancia, si un objeto que esté ubicado acá mide menos que esa caída de curvatura, no debiera verse. Por lo tanto, si tenemos este edificio, ahí, No pongas pirámides hoy, por favor. no, ya me criticaron de que está mal hecho mi ejemplo porque en vez de un edificio puse una pirámide, entonces aquí agregué un edificio. Después vamos a hacerlo puse la pirámide porque tiene varios colores y es fácil Sí. identificar en qué nivel estamos, pero da lo mismo. A lo mejor les molesta la pirámide porque el ojo y los masones. Mira, los masones, los jesuitas, los reptilianos no tienen nada que ver con la trigonometría, a menos de que la hayan inventado ellos. Y de todos modos, un Funciona ángulo de igual. 90 grados va a ser de 90 grados, seas masón, seas jesuita o seas de Exactamente. la Polinesia. Por eso, amigos terraplanistas, van a usar las mismas matemáticas que estoy usando yo. En esto no hay trampa. Es como hacer un truco de magia y te paso los mismos naipes, el mismo juego, la misma baraja, sin Sí. trampa. Vas a usar las mismas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que decía Robotham? Y que siguen alegando los terraplanistas hasta ahora sin entender lo que están diciendo. Que ese, a esa altura, o sea, perdón, a esa distancia, esta distancia de acá, desde el punto cero al punto medio, digamos, del edificio, si este edificio pudiera existir, pues si existiera tendría un peso tal que se hundiría inmediatamente hacia el centro de la Tierra, eso estamos de acuerdo. Bueno, pero si existiera ese edificio, esta parte de arriba solamente sería visible, más o menos desde aquí, y todo esto no podría ser visible porque queda cubierto por la caída de curvatura o por la curvatura terrestre da esa caída de curvatura. Y por lo tanto lo que se vería, esta parte no sería visible y lo que vería un observador sería agua hasta aquí y de aquí arriba la parte superior del edificio. Eso es lo que dice Robotham y plantea a los terraplanistas como Guillermo Wood, entre otros. Por lo tanto, este objeto que estoy poniendo acá de 2 colores no sería visible para ningún observador porque está totalmente por debajo de la caída de curvatura en su ubicación. Y ahí está el engaño. Ese objeto es visible y en el edificio de arriba se puede ver más todavía que esa porción de arriba porque ningún observador tiene los ojos en los pies. No miramos a distancia desde el nivel del suelo, ni con la tierra hasta aquí, ni con el agua hasta acá a distancia. Bueno, tal vez en el mar lo hagamos por diversión, si es que somos capaces de mantener los ojos abiertos ahí con el agua fría y salada, o en una piscina, pero ahí vamos a ver hasta donde todo lo que está en una piscina no sirve para nada, porque vamos a ver el final de la piscina y la muralla. Pero en el mar, claro, podemos hacer eso, pero el agua te va a hacer esto, no te va a dejar ver nada.
El asunto es que esto está definido, la caída de curvatura, desde un nivel cero, desde un nivel pegado al piso. Y ese es el primer error. Y el segundo error es asumir que cuando nosotros miramos a distancia, miramos en línea recta, en paralelo al piso donde estamos, proyectándonos paralelos al horizonte astronómico, cuando por el hecho de vivir una esfera, el horizonte siempre va a estar más debajo, el horizonte real visible, que el horizonte astronómico, por la curvatura, porque la Tierra se va curvando. Y en este caso el agua también, aunque el agua no se curva, no, se curva. La superficie del agua tiene curvatura. Pero eso es tema para otra conversación. Entonces, nos falta, ahí tenemos, mira, la comparación. Supongamos, voy a ponerle una cifra así al ojo. 670 metros mide este objeto de dos colores. Y esto está tomado de ese mismo dibujo, enderezado y puesto ahí. Y la línea de la caída de curvatura, que es un poco más alta, si en proporción, serían alrededor de 700 metros. ¿Ya? Entonces, la caída de curvatura es superior a la altura del objeto de dos colores. Entonces nos falta el terraplanista que aparece por ahí con intenciones engañosas y nos dice, oye, este objeto, dada la caída de curvatura, no debiera verse, pero se ve porque la Tierra es plana. Ahora, obviamente que si la Tierra fuese plana, nosotros deberíamos ver cualquier objeto a la distancia, si hay buen tiempo, si las condiciones atmosféricas lo permitan. Y este mismo personaje que me hizo el comentario de por qué una pirámide y no un edificio, me dice es que en la Tierra plana debería verse un horizonte, porque yo dije que el horizonte, según él dije que el horizonte era un fenómeno solo posible en la Tierra esférica, pero eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije que un nítido horizonte a 5 kilómetros de un observador de pie en la playa es un fenómeno propio de vivir en un planeta esférico. Sí. En una Tierra plana, tú verías alejarse a la distancia, o sea, mar, y a la altura de la vista, dado que serían miles de kilómetros que tú podrías ver a distancia, verías como una especie de manchón o línea muy borrosa. ¿Por qué? Porque hay nubes, hay un montón de cosas. Ahora, si no hubiera nada que te lo impidiera, con un telescopio tú podrías ver, por lo menos como una línea delgadita, el muro de hielo. Pero eso no ocurre en la realidad. No ocurre. Este argumento es curioso porque según los terraplanistas, tanto el Sol como la Luna creo que están a unos miles de kilómetros de altura y los podemos ver. Sin embargo, luego, si miramos hacia el horizonte, no podemos ver a esa distancia. Es curioso, ese es otro directo que podríamos hacer solamente para reírnos, pasar un buen rato riéndonos de las contradicciones terraplanistas que dicen, oye, pero si están a 5.000 metros de altura y se alejan y tú los ves siempre del mismo tamaño, te inventan el efecto lupa de la atmósfera, sí. Cosas se las sacan de ahí de donde no da el sol. Entonces, este es el engaño. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta, o sea, porque sigue la falacia de Robotham de que nosotros miramos con los ojos pegados al suelo y que siempre miramos derecho hacia adelante, por lo tanto no vemos hacia abajo entre comillas. Insisto, en una esfera no hay arriba y abajo, pues amigo, terraplanista, aquí no hay arriba y abajo. Dice, oye, yo he hecho, ¿por qué la gente que está en Argentina no se cae para abajo? ¿Por qué si yo echo agua acá, el agua se va para abajo y en la Tierra no? Madure, amigo, madure intelectualmente también. Entonces, tenemos un observador que también sería un gigante, como de 1.000 kilómetros, no sé, que si existiera de verdad se hundiría y se iría directo al centro de la Tierra. Y ese observador, totalmente desproporcionado a la escala para que se pueda entender el dibujo, está mirando a ese objeto y lo está mirando por sobre el horizonte. A distancia ve un horizonte nítido a 5 o 6 kilómetros, si midiera 2 metros, aquí lo vería a una distancia mucho mayor, pero ve un horizonte. Y detrás de ese horizonte hay agua que no ve y hay cosas que no ve porque se lo tapa el agua. Eso es lo que se llama el horizonte visible. Y esto divide el objeto, esta curvatura, no caída de curvatura, la curvatura del planeta, divide el objeto a distancia en una porción que es visible
y una porción que está oculta, a la que vamos a llamar a partir de ahora. Me gusta usar un término singular que no se pueda confundir con otra cosa, el hidden. Y la caída de curvatura es el drop. Ujú. Y los terraplanistas históricamente, por este engaño que partió por Robotham y que algunos siguen manteniéndolo, confunden el drop con el hidden, o ni siquiera saben que existe el concepto del hidden, y tú le dices, calcúlame la caída de curvatura, y no sabrían por dónde partir. Y se van a la tabla. Está bien, pues la tabla ya está calculada. ¿Para qué la vamos a calcular de nuevo? Pero lo que dice la tabla no indica cuánto no debe verse. Lo que indica es otra cosa, lo que indica es cuánto mide esa línea. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puede ver la porción oculta? Bueno, si la Tierra fuera plana, este observador podría ver desde la base el objeto a distancia, porque no habría nada que se lo impide. Pero en una Tierra esférica está esa, a la que yo llamo coloquialmente, esa joroba de agua, ese montículo que técnicamente es un segmento de circunferencia, ¿no? Creo que así se llama, segmento circular, Sí, ¿ya? es un arco Y de que circunferencia. un arco de circunferencia, es que el arco es solamente el dibujo, el arco, pero si lo hacemos sólido, con una tapa por debajo, con una línea por debajo, creo que se llama segmento, no importa, pero si fuera acá en 3D, yo lo corto, sería como una especie de tapa abovedada, así. No tengo ningún objeto que se parezca a eso más para mostrarlo, porque esto es en 3D, aquí lo estamos mirando de lado. Esto es lo que nos deja ver la parte de abajo del objeto, pero la parte de arriba, la parte verde, es perfectamente visible porque está por sobre este horizonte y porque la altura del observador permitiría verlo. Le permite observar por encima de este montículo. En el único punto donde la caída de curvatura no te deja ver el objeto es en el punto cero con los ojos a nivel del suelo. Porque ahí tú no ves nada, tú ves Ujú. cielo nomás. Ya ni siquiera, teóricamente, ni siquiera verías mar. Ahora algo de mar se va a ver porque movimiento de las olas, pero no se vería ninguna cosa que esté por debajo de esa caída de curvatura. Pero acá, dado que el observador siempre observa los objetos desde cierta altura, incluso de mucho más alto que el nivel de los ojos de uno, puedes mirarlo desde arriba de un edificio, desde arriba de un cerro, desde un helicóptero, desde un avión. Mientras más alto subas, más lejos ves. A medida que tú que vas subiendo, el horizonte cae más y puedes ver más lejos del horizonte. O sea, ya no queda 5 kilómetros, queda 10, 20, 30 kilómetros. Ujú. A más de 100 kilómetros se puede ver, sí. Si subes lo suficiente, puedes ver a más de 100 kilómetros. Ahora, ¿qué te podría impedir ver a más de 100 kilómetros? Que el objeto sea muy chico y tú no tengas unos buenos prismáticos o una buena cámara. Pero con una buena cámara como una Nikon P900, 950, Nikon P1000, con un buen telescopio o unos buenos prismáticos, podrías ver perfectamente a 100 kilómetros un objeto que sobresalga por sobre el horizonte visible. ¿Qué fue lo que hizo Roberto Antesana cuando sacó la foto de Valparaíso desde los muelles? ¿Algo que agregar? ¿Algo que digan en el, El único en el comentario al chat? respecto es Asimov, que estaba diciendo que por ahora lo estaba entendiendo todo bien. Así que yo creo que vamos Me por buen alegro. camino. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay ningún terraplanista, parece? Está Miguel ¿Escucharon hablar Vázquez de... por aquí, ¿Ya? que, bueno, ya es un... Sus comentarios ya los conozco de hace tiempo, de aquí por el canal. Ok. Así Bueno, que luego con si más no... tiempo ya le prestaré el caso que viene buscando, la atención que viene buscando. Ok, Y bueno, tenemos si tú también a consideras... Toga ¿Ah? Chilensis, que acaba de saludar. Saludos, Toga, ¿qué tal? Ok, muy bien. Sigamos entonces. Esto nosotros lo podemos simular, esto que estoy viendo acá, que estamos viendo, que le estamos mostrando, lo podemos simular usando un programa que se llama calculadora de caída de curvatura, que está online y que, repito, www.metabunk.org/curve, y ahí llegamos a este lugar del cual yo solamente voy a mostrar, porque esto tiene una calculadora, tú le ingresas los datos y te da las Ujú. cifras. ¿Ya? Voy a mostrar esa parte y después voy a mostrar la parte que me interesa, que es la del dibujo. Alguien se tomó la molestia de crear esto y le quedó, para mi gusto, bastante didáctico, bastante bueno. Este es
este es el sitio web, metaboom.org/curve, abierto, gratuito. Tú pones aquí la distancia, te usa la misma fórmula de 1 menos coseno R por factor de 1 menos coseno menos R coseno de alfa, algo así, ya se me olvidó, pero te la calcula. Por ejemplo, te da el sistema imperial y el sistema métrico, por si tú depende del país donde estés. Yo estoy en un país donde usamos el sistema métrico, así que vamos a poner 100 kilómetros. Y esto es súper importante. Si la altura del observador es 0, tú prácticamente no ves nada. El horizonte te queda 0, altura 0. Te queda ahí mismo, a la altura de los ojos. Pero nadie ve a lo largo, o sea, a distancia desde la altura del suelo, desde el nivel del piso. Entonces vamos a poner que observamos a distancia desde una altura de 10 metros. Y aquí te dice, resultados geométricos, estrictamente geométricos, en una esfera geométrica, una esfera ideal geométrica. El horizonte geométrico estaría a 11,29 kilómetros de distancia, ese punto que divide las aguas que puedes ver de las que ya no alcanzas a ver. El drop, o sea, la caída de curvatura geométrica a esa distancia de 100 kilómetros a una altura de 10 metros sería 784,85 metros. Ahora, entendamos una cosa, si yo cambio la altura y en vez de 10 metros pongo 100 metros, el drop sigue siendo 784 metros porque es una constante, no depende de la altura del observador. Por lo tanto, no influye en lo que el observador puede ver o no ver. Entonces, lo vamos a dejar a 40 metros de altura y a 90 kilómetros de distancia para hacer el paralelo con la observación que vamos a estudiar, que vamos a analizar, y nos da lo siguiente. Dice que el horizonte geométrico para el observador queda a 22,58 kilómetros de distancia. A esa distancia vería, si es que no hubiese nada en el agua, vería el horizonte. Y después de eso ya no seguiría viendo agua detrás de ese punto. ¿Ya? Y el drop, o sea, la caída de curvatura, 635,72 metros esa línea vertical. Pero resulta que en la Tierra hay fenómenos atmosféricos como la refracción que hacen que el horizonte se vea más alto, porque la luz hace esto. No es que el rayo de luz se curve, sino que dada la densidad diferente, ya la luz recorre y esta sustancia hace que es el aire, con diferentes densidades, hace que la luz tome un recorrido distinto, pero no es que el rayo en sí mismo sea curvado. Pero el efecto al final es que la luz se curva. Entonces, el horizonte nos queda con refracción un poco más lejos, lo que permitiría ver más, y el drop sería de 544,9 metros. Eso sería la parte no visible. Perdón, la parte visible. La parte no, el hidden, que es lo que nos interesa, es de 289,61 metros. Lo que significa que cualquier objeto, dada esta refracción, la refracción estándar, cualquier objeto que contemplemos a 90 kilómetros de distancia, subidos en algo que nos dé 40 metros de altura sobre el nivel del mar, cualquier cosa que mida más de 289 metros de altura, por ejemplo, un cerro que mida 400 metros de altura, veríamos la parte de arriba. Y casi 300 kilómetros hacia abajo no lo veríamos. Quedémonos con ese dato. Porque hay refracción. Sin refracción, bueno, el hidden sería más grande, se habría una porción oculta más alta, por lo tanto el objeto tendría que medir más de 356 metros aproximadamente, en condiciones ideales y con una buena observación, con buenos instrumentos. ¿Ya? Y eso podemos verlo también si usamos esta otra cosa que es la que quería mostrar. Que jueguen con esto si estáis gratis, metaboom.org/curve. Ya puse, Aquí solamente voy a... ya puse el enlace en el chat. Estupendo. De hecho, voy a Ok, regresar y lo voy a fijar. ya. Y aquí se puede jugar a cambiar. Hay una distancia fija, por supuesto, acá. No todas las variables son movibles por quien visite esta página. Entonces, este arco de color morado, violeta acá,
es fijo esa longitud, pero acá tenemos un objeto que también tiene los mismos colores, el rojo y el verde, donde el verde es la porción visible y el rojo es la porción hidden. Entonces, esta porción hidden mide esto porque el observador está a esta altura. Pero si yo subo el observador, tú te vas dando cuenta que el horizonte se aleja más, está más abajo, cae más, y el hidden se disminuye, yo puedo ver más el objeto, hasta que, bueno, teóricamente si subiera lo suficiente, podría ver tal vez el objeto completo. Pero eso ya sería miles de kilómetros o millones de kilómetros, no sé. Pero esto, aquí, para comprobarlo. Entonces, refuten esto, refútenlo. Señores terraplanistas, demuestren que esto no es así. Ahí está, todo suyo, para que no tengan que hacerlo. Después háganlo con pelota de básquetbol, de baloncesto o una pelota de playa, con objetos, dibujen ahí, extiendan con cuerda o con palillo y vean ahí que la caída de curvatura, el drop, no tiene nada que ver con cuánto se oculta. No es la caída de curvatura lo que oculta el objeto, ni explica cuánto se oculta del objeto. Para no extenderme más, sigamos. También ese es el drop, esta es la altura del drop, que es equivalente a esto, igual. El drop es la caída de curvatura, este es el hidden, la porción oculta, lo rojo. La caída de curvatura, insisto, no es la porción oculta, la caída de curvatura no explica nada de lo que se ve o lo que no se ve, porque lo que se ve o no se ve depende básicamente de los factores: distancia entre el observador y el objeto observado sobre la superficie de la Tierra, en línea recta o línea geodésica en realidad, porque es una curva, y la altitud o la altura a la que se ubica el observador, los ojos del observador, a la que ubicas la cámara, por ejemplo, para sacar la foto, tomar el video o mirar. Entonces, mientras más alta esta altura, más ves, independiente del drop, porque el drop se mantiene constante. Si el objeto no lo mueve de su lugar, el drop o caída de curvatura es la misma y no tiene nada que ver con que lo que se ve o lo que no se ve. Así que, y lo otro, que la caída de curvatura siempre va a ser mayor que la porción oculta. Así que cuando te dicen, oye, no debería verse, pero se ve por caída de curvatura, momentito, si la caída de curvatura no explica lo que se ve o lo que no se ve. Lo que hay que calcular es la porción oculta y para eso también hay ecuaciones. Entonces, tenemos un observador más chiquitito, para hacerla más fácil. Tenemos un objeto ahí a distancia, que es la famosa pirámide que le dio urticaria a cierta persona, y que dice que por qué es pirámide no se explica, pero mi estimado, aquí no hay una pirámide, aquí tampoco, y son las mismas figuras. Las mismas figuras geométricas, me refiero, es la misma análisis geométrico. Entonces, esta pirámide, ¿por qué la puse? Busqué una imagen que pudiera ser fácil de ver las proporciones. Este es el nivel de los ojos al que uno mira, que se proyecta paralelo al horizonte astronómico. La caída de curvatura es acá, la vamos a poner bien acá. Y esta es la altura de la pirámide, esta es la altura de la caída de curvatura. La pirámide es más baja que la caída de curvatura, un poquito más baja. O por último, que midieran lo mismo, uno diría, por caída de curvatura no debería verse porque está por debajo de la caída de curvatura. La caída de curvatura es una medida, es un cálculo, no oculta los objetos observados a la distancia, es como el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es un cálculo, no te oculta ni te muestra nada. Aquí está la visual del observador, la visual por encima del horizonte, que estaría como por acá, y eso es lo que ve. No sé si se alcanza a ver ahí. Esto es lo que ve el observador. Sí. Agua, un poco por debajo hasta un poco por debajo del nivel de la vista, y la parte de arriba de este cerro pirámide asomándose, donde se ve un poco del amarillo, el verde y el celeste. No puede verla completa porque lo que lo oculta es esta joroba o sección circular que es parte se produce por la curvatura de la esfera. Y la porción oculto hidden es mucho menor que la caída de curvatura, y la porción visible, esto es lo que alcanza a ver el observador, sumadas ambas me dan menos que la caída de curvatura y el objeto igual se puede ver. Terraplanistas como Guillermo Wood dice, es que no se debería ver nada. ¿Por qué no? Si aquí estás viendo con líneas, con dibujos que tú mismo puedes hacer, reproducir, hasta simular en un AutoCAD, se puede ver perfectamente. La caída de curvatura es independiente del hidden.
el hidden se va a constituir, o sea, va a tomar una medida dependiendo de la distancia del observador al objeto y de la altura a la que se encuentre. ¿Sabes qué? Van a pensar que estoy como disco rayado, porque eso lo he dicho un montón de veces, pero por si Y acaso aún alguien no lo ha así, escuchado. te aseguro que aún así van a volver a repetir los otros argumentos. Sí, bueno, es que ese es el problema cuando uno está adoctrinado, pues mi estimado Ujú. Fran. Ese es el problema del adoctrinamiento al que someten los referentes terraplanistas a sus pobres Acólitos. seguidores, claro, a sus acólitos. ¿Para qué? Para que les den superchat, les den donaciones, les paguen con bitcoins y ellos puedan darse el lujo de visitar Suiza, ir a los eventos gratis, comer, Ujú. dormir, llegar a la casa, acostarse y reírse para callado de cómo les meten los dedos a la boca, con geometría que está al alcance de todos, señores terraplanistas. Esto está al alcance de todos. Esfuércese un poquito. No me haga caso a mí, haga los cálculos, haga los dibujos, Y que tampoco haga la estamos simulación en empleando, computador. no estamos empleando matemáticas de una licenciatura, de último año de licenciatura. Son sencillas. Esto es geometría básica, Sí. básica, básica. Y si no quiere, puede ser que las matemáticas, los números pueden demostrar todo. Bueno, aquí no hay ningún número, hay solo líneas y Ujú. figuras. ¿Ya? Entonces, si tomamos la caída de curvatura a la antigua, a ver, incluso que es muy superior, o sea, por ningún lado te da la explicación de que la caída por caída de curvatura un objeto no debería verse, pero se ve. ¿Ya? Mira, aquí está. Si lo hago con un edificio, resulta exactamente igual, es lo mismo. Lo que se vería sería esto, cuando por caída de curvatura no debería verse, según Guillermo Wood, según el señor Echavarría. Con ellos dos me gustaría, incluso con los dos juntos, si quieren debatir sobre esto, porque ellos entienden de geometría, aunque se hagan los que no entienden. Porque si Mm. Guillermo Wood dice que por caída de curvatura no se debería ver tal cosa, y él alega que la caída de curvatura es de 700 y tantos metros y el cerro más alto mide 440 metros, ya asumiendo que los cálculos son correctos, el argumento es incorrecto. La caída de curvatura no oculta los objetos ni explica la porción oculta. Lo que debería preguntarse un terraplanista es por qué veo los objetos cortados a distancia Ujú. y sin echarle la culpa ni inventarse que la perspectiva, las olas gigantes, la muralla de agua, el cateto inferior. Bueno, Cristian Ábalos, no sé si tú lo ubicas, yo creo que sí, Sí, hombre, tiene, claro. tiene como una colección de explicaciones, cuál de todas más Sí. ridícula, absurda y estúpida que la anterior, para justificar de que de un edificio, desde donde él estuvo de vacaciones, que está como a 20 kilómetros, se ve cortado desde el piso cuarto hacia abajo. Sí, sí, de hecho, Pero le han dicho, pero de todo, para la hasta portada que, de claro, este directo tomé una foto esa suya. misma, Sí, esa misma, es la exactamente. que tomé. Le han inventado de todo y ahí sigue la visual desde la playa cortada, pero lo curioso es que si tú vas subiendo en esa Ujú. misma locación, empiezas a ver más abajo del edificio. Eso es inconcebible en una tierra plana. De hecho, Amigo terraplanista, cuando te digan esas cosas, pregúntate, ¿será verdad o es que me quieren hacer leso? Dime, Fran. Cristian Ábalos, en su último viaje creo que fue su último viaje a España, que fue a Barcelona, hizo Uh precisamente -huh. eso. Tomar una imagen es la típica visual que desde Barcelona no se debería ver Mallorca o algo así es. Sí, Y, sí, se lo han dicho. De y hecho, se ve, tomó, pero como desde 700 metros. claro, él tomó una imagen desde la playa, creo que era la playa de la Barceloneta, no se veía y luego subió la montaña de... Ay, ¿cómo se llama? La montaña de Montjuïc creo que fue a donde subió y precisamente desde ahí se veía. Precisamente por estar más alto, al aumentar tu altura de visión, puedes ver más atrás, como estás mostrando aquí como mostraste Sí, antes, al aumentar exactamente. la altura del observador. Pues precisamente eso. Y Cristian Ábalos, que yo me saco el sombrero por su perseverancia, bueno, Ujú. él le gusta mucho esto, Pero él disfruta incluso haciéndolo, también llega, hay que sí, no, decirlo. se lo disfruta mucho, le gusta patear traseros planos, como dice él mismo, y escuchar los llantos planos cuando no pueden explicar un fenómeno. Mira, Cristian Ábalos llega al punto, incluso,
Esto es muy de buscador de la verdad, de verdad, de buscador de la verdad sincero, no de los que se dicen buscadores de la verdad y lo que hacen es creerle a Iro Landucci, creerle a Guillermo Wood, creerle a Naov que nadie lo ha visto, no, ni siquiera saben si existe o no existe, si es un grupo o es una persona. Es un videasta Sí, mexicano, ya le tengo hecho alguna dedicatoria. claro, Nicolás Andrés Ortiz Venecia. Hay videos de él, se dedicaba a hacer videos de matrimonio y cosas así, hasta que le pegó el palo al gato haciendo videos De de la Tierra plana. terraplanistas. Hay que decir que tiene muy buena mano para la edición y una voz de Sí. locución muy Ujú. creíble, pero sus videos, mi estimado Fran, son basura. Sí, sí, Solo repite lo que dicen otros tengo, terraplanistas. ya tengo analizados algunos vídeos suyos, sobre Ya. todo los que No, conciernen a geología y las patadas que mete son no, tremendas. no sabe nada, Naof No, no sabe nada, solo repite, no contesta un comentario, jamás da la no, cara, no. pero Y con lo he las vistas que invitado. tiene, se embolsa, no, sí, no le contesta a nadie, No. no quiere saber nada, esto es un negocio rentable para él. Y, eh, y con la cantidad de vistas que consiguen sus videos, dado que se ven tan creíbles, bien editados, se embolsa dinero a costa de sus incautos seguidores. Sí. Bueno, sigamos entonces para que no nos quedemos pegados en eso. Si la caída de curvatura fuese lo que oculta los objetos o tuviese algo que ver, el vigía, ubicado aquí, creo que se dice en el carajo, espero no El carajo, ofenderte, sí, está, en el es carajo, correcto. ya, digamos que mandamos al vigía al carajo del barco, De ahí y viene la desde ahí dice, expresión. ¿qué ve? Claro, irse al carajo. Se fue al carajo y desde el carajo nos grita, veo la puntita del faro, con un buen telescopio, por supuesto. Eso no sería posible por caída de curvatura, porque acá, si esto es independiente de la rotación que le demos a la esfera, o en este caso al círculo, la caída de curvatura tendríamos que calcularla como proyectando la línea imaginaria horizontal sobre la cual navega el barco en ese punto, Ujú. o sea, dibujando el horizonte astronómico, después prolongando una vertical, tirando una vertical a 90 grados desde este punto hasta el punto donde toca la base del faro, y veríamos que esta línea, esta, que es exactamente el mismo largo que esta, el faro es mucho menor en altura, por lo menos casi la mitad de altura. Entonces, por caída de curvatura ese faro no debiera verse. Pero vemos en el dibujo que el vigía alcanza perfectamente a ver la parte superior. La parte de abajo del faro obviamente no la va a ver porque se interpone entre sus ojos y Ujú. toda la parte, todo el 99%, 95% del faro, esta joroba de agua o de tierra o de lo que sea, ese segmento de circunferencia, o sea, lo que se interpone es la curvatura terrestre, no la caída de curvatura. Y esa curvatura tiene una altura definida por la distancia entre los ojos del observador y la altura del observador y la distancia en que se encuentra este observador del objeto observado. Punto. Hasta aquí hemos hablado de figuras geométricas, dibujos y solamente de una ecuación. Tú querías que mostrara más ecuaciones, Sí, por ¿verdad? supuesto. Para Ya, que tengan dónde agarrarse. muy bien. Para que si quieren refutar algo, que refuten las matemáticas. Porque con matemáticas de ahí no pueden salir. Ok, entonces, veamos. Esto tú lo encuentras en internet, tú buscas caída de curvatura u horizonte y te sale este mismo dibujo que hice yo antes, Ujú. está representado acá, donde tienes un observador y un objeto observado. Amigo terraplanista, sal del engaño, mira esto, haz este dibujo y te vas a dar cuenta que la caída de curvatura no influye y que lo que hay que calcular es el hidden a distancia. Te iba a mencionar y después se me fue la idea, que Cristian Ábalos se da el trabajo cuando hace una observación y ve, por ejemplo, cuánto hay cortado de un objeto, de una Ujú. catedral, no sé, pues, de un cerro, busca, hace los cálculos en el generador de panorama, incluso consigue la información a través de algún sitio web que haya tomado esa medida y dice, debería verse hasta los 400 metros es acá, por lo tanto debería verse desde esta ventana hacia arriba, y es justo lo que se ve, y no debería Ujú. verse otra cosa, a menos que haya condiciones atmosféricas muy raras, muy curiosas, porque los números son solidarios con lo que vemos en nuestro Sí, universo, los mismos números que sirven para construir computadores, para que los aviones vuelen, para construir edificios que no se caigan. Todo eso, las matemáticas, señores, funcionan. sí.
Ah, pero una vez se cayó un edificio, bueno, no es culpa de las matemáticas que el constructor le haya puesto más arena y menos cemento al momento de construirlo, pues. Así que Efectivamente. hablemos de cosas que sean comprobables. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tienes que calcular es la distancia del observador al horizonte y se calcula con esa fórmula. A, esta distancia al horizonte, es la raíz cuadrada de factor de r más h al cuadrado menor al cuadrado, todo eso bajo raíz cuadrada, y el hidden se logra sacando las cuentas así. Tienes todos factores medibles. A, que es esta distancia. Lo interesante del cálculo del hidden es que no necesitas esta distancia. Basta con esta, con la distancia A, o sea, la distancia del observador al horizonte. Una vez que la tienes, calculas el hidden como la raíz cuadrada de todo esto que está aquí. A cuadrado menos 2AD más D cuadrado más R cuadrado, pum, bajo la raíz menos R cuadrado. Y eso también lo obtienes acá. Esta es otra figura que encontré en internet y desarrollamos las ecuaciones. La distancia A es la raíz de esta suma R más H, R del radio terrestre, al cuadrado menos R al cuadrado, y todo eso bajo le sacas la raíz y por supuesto tomas el valor positivo de la raíz, porque aquí estamos hablando de números, Sí, obviamente. de números enteros. El número negativo nos sirve porque pertenece al universo de o sea, perdón, enteros positivos. Enteros positivos. Los enteros negativos no tienen sentido en nuestro mundo real, excepto para cosas específicas como la temperatura, pero en distancias negativas acá no tienen sentido. Entonces, H es el nivel de visión por encima del nivel medio del mar y R es el radio de la Tierra, igual a 3.959 millas o 6.371 kilómetros. Y acá la porción oculto hidden se saca con esta fórmula. X es igual a raíz de A cuadrado, todo eso se le saca la raíz cuadrada, se toma el valor positivo, menos R, que es el radio de la Tierra, y te da la parte, como dice, oscurecida o invisible o escondida, que es esta. O sea, un observador a esta altura, separado por toda esta joroba de tierra o de agua, va a poder ver si el objeto es lo suficientemente alto, si supera la medida del hidden, va a poder ver todo eso de ahí hacia arriba. De ahí para abajo se lo tapa desde el horizonte hacia abajo el agua o la porción de tierra. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se calcula eh, ¿qué fue lo que? La caída de curvatura. ¿Cómo se calcula la caída de curvatura de la observación a 40 metros de altura de un objeto como Valparaíso desde los muelles? Sí. Veamos. La ¿Ya? mítica, el mítico argumento de Guillermo Wood. Exactamente. Y más encima, pero lo más vergonzoso, porque esto debería caérsele la cara de vergüenza, es que toma como argumento una foto que no sacó él Sí. y que no la comprobó. O sea, podría ser una foto fake, pero él la toma y dice, esta foto es real. Guillermo Wood, si realmente quieres validar tu argumento, primero anda y saca la misma foto. Guillermo Wood, y lo digo sin ningún temor, porque ya después de todo lo que lo hemos conocido, no tiene ni una sola observación propia. Todas las supuestas pruebas que Guillermo Wood alega que son prueba de que la Tierra es plana, son fotos y videos que él no ha hecho y que no ha comprobado. Por eso que dijo que Siria se veía desde, no me acuerdo, eso como de 900 kilómetros. Sí, algo así Se dijo. veía, sí, y eso era una foto que mostraba unas nubes con el sol detrás. No, ni siquiera se tomó la molestia de averiguar quién sacó esta foto, en qué condiciones y comprobar si es cierto. Si antes de dar una información como una información válida, tú lo menos que puedes hacer es ir a la fuente. Entonces, toda la foto, la observación de la rompiente de Quintero desde las torpederas, no existe. La foto era la playa de Ritoque desde el mirador Long Beach a 23 metros de altura. O sea, es una mentira tras otra, la mentira del terraplanismo y el engaño de la caída de curvatura. Entonces, bueno, aquí para que no se me asusten con los números, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, para calcular el coseno de alfa, primero calculamos alfa. Alfa son 90 kilómetros dividido por el radio de la Tierra, o sea, el arco de circunferencia, que sería 90 kilómetros, dividido por 6.371 metros. Todo esto está en metros, a 90.000 metros
6.371.000 metros. El ángulo alfa en radianes mide 0,014, etc. Ocupé todos los decimales que pude, dado que las diferencias de distancia, por ejemplo, la altura del observador respecto del radio de la Tierra es por una desproporción gigantesca. Entonces hay que usar todos los decimales posibles para que te den valores que te muestren una diferencia. Sí. Entonces, ya habiendo obtenido el valor del coseno del alfa, aplica la fórmula que ya vimos cómo se deducía, D igual R factor de 1 menos coseno de alfa, o sea, el radio, todo esto en metros, ¿eh? Ojo, no les va a resultar si mezclan kilómetros con metros, tienen que llevar toda la misma unidad de medida, es una cuestión básica en física, porque si no te da cualquier cosa, y ahí es como se cometen errores en las pruebas de los ramos, pues, oye, no convertir los grados a radianes, para trabajar todo en radianes, no convertir los kilómetros a metros, no convertir, por ejemplo, el tiempo todo a segundos, siempre hay que trabajar con las mismas dimensiones, con el mismo sistema métrico. Entonces, esto es metros, 6.371.000 metros multiplicado por paréntesis 1, este 1 es de la fórmula, menos el coseno de alfa que mide esto. Entonces, esto por esto, hagan los cálculos, sáquenle captura de pantalla, métanlo en una calculadora y vean si están malos. Y me dice que la caída de curvatura geométrica sin refracción es de 635,7 metros, o sea, totalmente coincidente con lo que dice la tabla. Luego sacamos la distancia al horizonte, que después les voy a mostrar cómo se deduce esta fórmula, que me da A igual raíz de este cuadrado de binomio, R más H al cuadrado menos R cuadrado. O sea, esto es un poquito mayor, menos esta distancia, te va a dar un valor positivo, le sacas la raíz cuadrada y te da la distancia al horizonte. Entonces, reemplazando, no voy a leer todos esos números porque sería casi insultante, pero llegamos a que a 90 kilómetros y con una altura del observador de 40 metros, por eso que todo hay que convertirlo a metros, 40 metros, el horizonte queda, el horizonte visible, el horizonte físico, o sea, la parte de arriba del agua, para ser más explícito todavía, queda exactamente a 22.576 metros, o sea, 22 kilómetros y medio. A esa distancia se ve el horizonte desde 40 metros de altura. Las cosas que estén más allá de 22 kilómetros se van a empezar a ver cortadas. Muy poquito al principio, pero mientras más lejos, ya como esto se empieza a crecer, empieza a ver menos, hasta que al final va a haber cosas que no vas a ver. Por eso es que no se puede ver el Everest desde Norteamérica, por mucho que tú te eleves. Está demasiado lejos y es demasiada la joroba de tierra que la tapa. Y luego sacamos por fórmula el hidden, que es raíz de a cuadrado menos r cuadrado, y usando todos los decimales posibles, me dice que la porción oculta geométrica sin refracción sería 358,9 metros. Por lo tanto, desde 40 metros de altura, mirando hacia donde hay un objeto que está a 90 kilómetros de distancia y que mide más de 358,9 metros, voy a poder ver esa parte que sobra por sobre los 358,9 metros. Voy a poder ver de ahí para arriba. Ahora, voy a poder ver un poco más, o sea, el hidden va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque hay refracción. ¿Ya? Entonces, con refracción, esto es lo mismo que calculamos delante en la calculadora de curvatura, fíjate cómo me da 358,9, 356,7, muy poca diferencia, debe ser como menos de un 1%, por decimales, porque la fórmula que ocupamos es la misma, y si ocupamos la misma longitud del radio terrestre nos tiene que dar exactamente lo mismo, pero toleramos esa pequeña diferencia porque yo lo hice con todos los decimales que me da la planilla Excel, y a veces tú lo haces con una calculadora que te da máximo 8 decimales. O aquí se acota para que no te salga tanto decimal. Bueno, como sea, 90 kilómetros a 40 metros de altura, sin refracción 356 metros el oculto. Con refracción, el hidden, que esto es lo que importa, ¿cuánto está oculto? 289, 290 metros. Según Guillermo Wood, la cota más alta de Valparaíso es 440 metros. Tengo entendido que no, porque hay un cerro que es más alto, 500 y algo. Pero perfectamente tú vas a ver cerros y la parte alta de Valparaíso desde 40 metros de altura a 90 kilómetros de distancia, porque la curvatura terrestre no te va a tapar completo los 500 metros o 440 metros. Sí, te va a dejar ver algo.
Si la pregunta que tiene que hacerse el terraplanista no es tanto por qué se ve, sino por qué no se ve lo que no se ve. Efectivamente. Si la Tierra es plana, ¿por qué la parte de abajo de los edificios no los veo? Cuando dice, oye, desde Colonia se puede, Buenos Aires no debería verse, se ven los edificios todos cortados por abajo, el mismo efecto que en Cancún o donde estuvo recientemente Cristian Ábalos. La pregunta que tienes que hacerte es por qué se ven cortados y buscar la verdad, amigo planito. Que tu encefalograma no sea tan plano como tu creencia en la forma de la Tierra. Y no te inventes respuestas acomodaticias para salir del paso, como que el punto de fuga, ¿cómo se llama? La perspectiva. Eso, Porque la ni el punto perspectiva. de fuga ni la perspectiva jamás han explicado que un objeto se vea cortado, El que punto de se vea fuga lo más que te hace es pequeño. que te lo Sí, va a disminuir de tamaño. exacto. Pero Mira, otra mentira descarada, flagrante, Guillermo Wood. Si tú haces zoom a un barco que desapareció detrás del horizonte, lo vuelves a ver. Si el barco se alejó lo suficiente para que tú ya no lo puedas ver, no lo vas a ver ni aunque hagas zoom con el telescopio Hubble, porque está detrás de la joroba de agua. aquí en No, el chat hay una persona, un usuario llamado Blockchain, que precisamente está diciendo que se cortan por la perspectiva del observador, diciendo que el espacio al final converge, convergencia. amigo terraplanista, evites el ridículo. Como decía el profesor Massa, decía, el problema es que antes los ignorantes se quedaban callados. En cambio, hoy día los ignorantes hablan, y hablan harto, y hablan fuerte. Y claro, no se dan cuenta que están haciendo el ridículo porque son acompañados por otros ignorantes que les celebran sus disparates. Anda a averiguar de verdad si el punto de fuga o la perspectiva corta los objetos. Eso no existe, es un invento, ya sea de Landucci, de Wood o del mismo Robotham, y tú te lo creíste, no lo comprobaste y lo empiezas a repetir como loro. Y cuando uno repite una estupidez, uno queda de estúpido. ¿Ah? Por si no lo El, sabías. si quieren verificar eso, que se pongan en una llanura y que vean, por ejemplo, que hay una carretera en línea recta, a ser posible, una línea de ferrocarril, y que vean cómo por perspectiva les puede ir apareciendo el tren, que poco a poco va a ir aumentando de tamaño, pero nunca van a ver primero la antena de la radio, luego el techo, luego poco a poco el parabrisas, luego hasta que al final puedan ver las ruedas. No, no va a ser algo así. Bueno, hay muchas comprobaciones que se pueden hacer cuando tú tienes un terreno plano. ¿Hay lugares planos en la Tierra? Sí, hay un laboratorio que construyeron en un desierto en Estados Unidos donde requerían 5 kilómetros en línea absolutamente recta. Entonces lo construyeron partiendo en el lugar que encontramos más liso posible y tiene que quedar aplomado respecto de la Tierra, Uh -huh. respecto del centro de la Tierra, y después tuvieron que rellenar para poder compensar la curvatura. Con 5 kilómetros ya la curvatura empieza a hacerse, aunque sean 20 centímetros o no, en 2 metros en este caso, tienes que compensar. Entonces, mentiras descaradas de Guillermo Wood. Si vuelves a mirar si miras un barco después que desapareció y le haces zoom, vuelve a aparecer. Guillermo Wood no ha hecho nunca esa observación. Por eso es que no se pone ni colorado cuando lo dicen. Porque si lo hubiera hecho, se daría cuenta que es mentira. Una vez le escuché decir, y por ahí tengo el video, que si tú le haces zoom al sol después que se puso, lo vuelves a ver. O Sí, sea, eso también se lo escuché. si yo hago zoom con un telescopio potente a las 3 de la mañana apuntando a donde el sol se puso, lo voy a volver a ver. Mira la imbecilidad. O sea, mira, no hay límite a la incapacidad mental de los terraplanistas. Siempre sorprenden. Ya, y claro, ¿por qué no lo voy a ver si el Sol se supone que mide 50, 60 kilómetros de diámetro y está a 5.000 kilómetros? Perfectamente podría verlo. Pero jamás, y además Guillermo Wood no ha hecho esas observaciones. Y lo más vergonzoso de terraplanistas como Wood y como otros que salen diciendo este tipo de cosas, es que dicen cosas que no han comprobado jamás. Por ejemplo, cuando dicen esto de que el agua no se curva, porque la mecánica del agua, no hay ningún libro de mecánica de agua, ningún estudio, ninguna investigación, ningún paper, nada que diga en ninguna parte
que el agua siempre va a estar con su superficie recta y que esa superficie no puede tener una forma curva. Pero bueno, estábamos hablando de Sí, esto, entonces vámonos estos son los números de acá. Perdón, no se me vaya a pegar el PowerPoint. Ahí está. A 90 kilómetros de distancia y con una altura de 40 metros de ubicación sobre el nivel del mar del observador, según lo que declaró Roberto Antesana respecto de la foto, que es un astrofotógrafo. Yo te lo prometo, no tengo por qué dudar de Roberto Antesana, pero si alguien duda, vaya, haga la misma foto, sí. de día mejor incluso, ¿ya? Y él vio que tenía una buena perspectiva y sacó una foto muy estética de Valparaíso de noche. Y ahí Cristian Ábalos se devanó los sesos hasta que encontró cómo comparar con un generador de panorama, buscando la verdad. Y el generador de panorama, visto Valparaíso de más cerca, se ve completo, obviamente. A 17 kilómetros de distancia y 40 metros de altura, tienes la visual del puerto desde la playa. Desde la playa. Y permíteme hacer un comentario. Seguro que muchos van a decir, vale, pero es que utilizó un generador de panorama que se lo puede inventar. Pueden acceder a mapas topográficos de la zona y comprobar si la topografía de la zona del mapa coincide con ese generador de panorama. Y si Ah, coincide, pues mala suerte. claro. Pero esto lo puedes hacer incluso en tierra. Si se ve un cerro, Ujú, mira, es tan simple como esto. Imagínate, aquí, no sé, en algunas partes tienen la fortuna, como en nuestro país, de poder ver montañas que están a 75 kilómetros. Yo de aquí, desde el centro prácticamente de Santiago de Chile, veo montañas que están a 75 kilómetros de altura y que tienen alturas de 2.000 metros, 3.000 metros. Entonces tú te puedes parar con un teodolito y ver ujú. el ángulo que te da hasta con un teodolito profesional y bien calibrado, Sí, por supuesto, aplomado como corresponde, y tú puedes ver, supongamos que no en Chile, sino que en otro lugar, una montaña que esté a suficiente distancia, hablemos de distancias de 50, 60 kilómetros, y tú puedes ver con el teodolito y sacar el ángulo al que se ve la punta de la montaña y hacer los cálculos geométricos de qué ángulo deberías ver si la Tierra es plana. Deberías ver un ángulo más alto. Pero resulta que como se produce esta caída, este fenómeno de la sí. caída de curvatura, vas a ver un ángulo más bajo. O sea, si la Tierra fuera plana, dada la altura, y esos datos los encuentras tú en sitios web de geología, cuánto mide esa montaña sobre el nivel del mar, y tú estás situado también y puedes tener la referencia de cuánto, por ejemplo, yo en este momento estoy como a 550 metros sobre el nivel del mar, y eso hay que descontárselo de la altura de la montaña sobre el nivel del mar y hacer los cálculos geométricos y te vas a dar cuenta que la montaña se ve más baja de lo que debiera verse. Hmm. ¿Por qué si la Tierra es plana se ve más baja? Porque hay caída de curvatura, o sea, la montaña se ve más abajo, el horizonte baja, todo baja. Y lo más simpático en esto de aquí no está el dibujo, es que en esta toma de distancia de Roberto Antesana, el horizonte, el horizonte geométrico está por sobre el nivel de los cerros. No debería estar a nivel del mar. El nivel del mar el nivel del mar está por acá. Sin embargo, el horizonte queda muy por encima, el horizonte astronómico queda muy por Sí. encima, o sea, el nivel de los ojos queda muy por encima del horizonte que tú ves. Eso no es posible en una Tierra plana. Y bueno, por último, aquí como vemos, cuando tú se haces la toma, y invito a cualquiera que quiera hacerla, desde más cerca te vas a dar cuenta que en la foto de Roberto Antesana hay una porción que no se ve. Ahora Guillermo Gut dice que no debiera verse nada. ¿Por qué no? Si acabamos de demostrar que desde 40 metros de altura a 90 kilómetros se puede ver cualquier cosa que esté por sobre los 300, sí, 289 metros, 200, sí. sí, 290 metros con refracción, 300 metros ya, sin refracción. Pero igual Ujú. se ve porque hay cerro más alto, el Alto del Plomo mide 522 metros sobre el nivel del mar. Y se ve. Si lo que tiene que preguntarse el terraplanista es por qué no se ve lo que no se ve, y repito, Ujú. no inventarse explicaciones. Bueno, acá está, lo había hecho también en una pizarra hace tiempo, cómo calcular el drop, llegas a lo mismo, D igual R por 1 menos coseno de alfa,
Señores amigos, entendemos que esto es como un programa de televisión, por lo tanto no queremos aburrir a la audiencia ni a las personas que vean este video. Sáquenle una captura de pantalla y después hagan los cálculos y vean si está bien o no. Y nos cuentan ahí en los comentarios. La otra fórmula, ¿cómo se calcula la A? La distancia del observador, muy simple, A cuadrado más R cuadrado, trigonometría, tiene que ser igual a R más H al cuadrado. Esto, perdón, ¿cómo era? A es la distancia del observador al horizonte, este es el hidden. Entonces, este es A cuadrado, este es un triángulo rectángulo, esto lo vamos a sacar Ujú. Pitágoras. por Pitágoras. Entonces, los catetos son A y R, ¿ya? Y la hipotenusa aquí es R más H. Por lo tanto, A cuadrado, o sea, cateto 1 al cuadrado, A cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, R cuadrado, es igual a hipotenusa, que es R más H al cuadrado. Resuelves esto y te da la ecuación para calcular la distancia al horizonte, donde A es igual a la raíz de esta suma al cuadrado menos el valor del radio al cuadrado. Demostrado. Sáquele captura a pantalla, amigo terraplanista, haga usted los cálculos y si le parece que están malos, demuéstrelo, pero demuéstrelo matemáticamente, pues no me salga con que el agua no se curva, pues. No sea, ¿cómo decirlo? Bueno, tú me entiendes, Negacionista. por decirlo de una manera amable. ¿Cómo calculas el hidden? Este es un poco más complicado porque la distancia B, la distancia del horizonte al objeto, tú no la tienes. ¿Ya? Ni por acá ni por acá, aunque son a distancias de 100, 200 kilómetros prácticamente la misma. La diferencia son como metros. Entre esto y esto, entre la distancia en línea recta al horizonte y la distancia en curva al horizonte, en distancias del orden de los 300 hasta 500 kilómetros, la diferencia entre este sector, entre este segmento circular y esta línea recta es metros, 1 o 2, 3 metros. Son casi idénticos, por lo tanto se pueden usar como equivalente sin temor a salirse mucho de la proporción. Y cuando tú ves las observaciones cuadran, pero como no tienes la distancia B, tienes que deducirla. Y X, que es esta porción, es el hidden. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que la distancia D completa, o sea, de aquí del observador hasta el objeto, esta distancia, es A más B, es esta línea más esta línea. Esta línea larga D es esta línea a este segmento A más este segmento B. Voy a procurar usar el lenguaje matemático si es que me acuerdo todavía cómo se llaman las diferentes figuras geométricas. Entonces, BD, esta completa, es igual a A más B. Por lo tanto, B es igual a D menos A por álgebra, pues viejo, por álgebra. B entonces A que está sumando pasa restando y me queda B igual de menos A. Tenemos que R cuadrado más B cuadrado, que es esto, que forman los catetos de ese triángulo rectángulo, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es R más X, todo eso lo elevamos al cuadrado. Desarrollo este cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio es R más X, todo eso elevado al cuadrado, es R cuadrado más 2RX más X cuadrado. Cuadrado de binomio, no se me asuste, señor TP, es fácil, es relativamente fácil. Se desarrolla así. Luego, como Para el tengo que lo R quiera, cuadrado, si quieren, si no entienden eso, que busquen identidades notables en álgebra y que vean el cuadrado de una suma. Y van a ver que da efectivamente cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. bueno, sí, pero hay gente que prefiere no hacer desarrollos matemáticos e inventarse una E explicación incluso lo pueden inverosímil. desarrollar ellos. R más Claro, X por R más X. Realicen esa tal cual, multiplicación y van a ver que les sí, sale claro. eso. Así se llega. Lo que pasa es que la fórmula A cuadrado más 2AB más B cuadrado es para ahorrar tiempo nomás, porque Efectivamente. te elimina una suma o una resta entre Ujú. medio. O sea, A más menos B al cuadrado es A cuadrado más menos 2AB más siempre más B cuadrado. Sí. Luego, como el R está en ambos lados, lo cancelamos porque este pasaría restando y eso daría 0. Y nos quedaría, ordenándolo ya de una manera eh, que no sea conveniente para resolver una ecuación cuadrática, nos quedaría que x cuadrado
más 2rx menos b, porque este b pasa restando, y aquí lo damos vuelta y lo dejamos todo, la ecuación completa de un lado, al otro lado 0. O sea, perdón, no, la ecuación es todo. Digamos, el polinomio al cuadrado, Ujú. cuadrático, lo dejamos aquí. Nos queda x cuadrado más 2rx menos b al cuadrado igual a 0. Y eso tiene una solución que aquí sería largo de explicar, pero la pueden encontrar en YouTube, cómo se resuelve canónicamente una ecuación donde Sí. la incógnita está elevado al cuadrado, y donde este nunca se me olvidó, ¿eh? Es cuando es ax cuadrado más bx más c igual 0, la solución es menos b más menos raíz cuadrada de factor de b cuadrado menos 4ac, y todo eso dividido por 2a. Entonces aquí vamos reemplazando nomás para hacerla corta. B es 2rx, entonces menos b es 2r, X, el x es lo que estamos buscando, por lo tanto no va a aparecer acá, el x queda acá. Me queda menos 2r más menos, siempre hay que considerar más menos porque la raíz cuadrada tiene dos raíces, tiene una raíz positiva y una negativa, que al elevarla al cuadrado me va a dar un resultado positivo. Entonces voy a considerar las dos para efectos matemáticos. Después vamos a eliminar la raíz negativa porque no tiene sentido en el mundo real. Y eso nos queda menos raíz de cuadrado menos b más menos raíz de b cuadrado. B es 2r, por lo tanto al cuadrado es 4, el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de r es r cuadrado, menos, acá adentro queda menos, espera, 2ab, menos b más menos raíz cuadrada de 4a menos b, menos 4, menos 2, no, perdón, era Me- menos, Menos 4AC, pero olvido, como tenemos C en menos negativo, 4ac, menos sí. 4ac, menos Pero como 4ac. O tenemos sea, en C negativo, queda positivo. Es menos tiene 4 razón, por menos el B exacto. cuadrado ese. Y el A como es El 1, pues 4 es de, queda como 1. claro. Sí, me estaba preguntando, ¿de dónde sale el 4? El 4 es de la fórmula. Sí, el La 4 es de fórmula la dice fórmula. 4 veces A, que vale 1, porque esto es 1 por x cuadrado, por C, y en este caso C, Es ya menos B al cuadrado. el coeficiente libre es menos b cuadrado por menos, o sea, como es menos, no es por menos, Ujú. sino que como es negativo, le ponemos más. Y todo eso dividido por 2a, y a es 1, por lo tanto es 2. Para Luego, que, para que se ubiquen un poco, lo que estamos haciendo es resolver una ecuación de segundo grado empleando la fórmula general. No estamos haciendo nada altamente complicado, es simplemente eso, una ecuación de sí, segundo es grado eso, resolviéndola empleando la fórmula general. Que claro. no me acuerdo del nombre, es del Bas... La fórmula de Bas no Ah, sé qué es. tiene nombre. Sí, tiene un nombre, sí. Es Ah, el... no lo sabía. Esto tiene una historia muy curiosa, pero los matemáticos de hace creo que 200, 300 años, muchos se dedicaban precisamente a buscar soluciones de ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, y el que resolvió esta es que tiene un nombre, versión ahora mismo no me acuerdo. Ya. La de No, pero tercer es grado es fantástico. infumable. Para resolver Bueno, ecuaciones de tercer grado la no, no, fórmula es olvídate. increíble. No, olvídate, no. Y de nivel superior tú lo que haces es bajarle el índice. Yo empleo un Baja, método que se llama baja, Ruffini que es ya. preciosísimo para hacerlo. Claro, le baja el coeficiente. Por ejemplo, si elevado a la cuarta lo llevas al cuadrado y después vas reemplazando. Bueno, la cosa es que todo esto, lo que nosotros necesitamos llegar a una fórmula que tenga valores conocidos. Y aquí, conocemos R, es el radio. Conocemos B, sí, eh, B es D menos A. Aquí está, D menos A. ¿Y qué es D? D es la distancia al objeto observado. Que aquí está, pero súper exagerado. ¿Sí? En la Tierra son prácticamente los cuerpos son paralelos, y los segmentos S son prácticamente iguales a la línea recta, a la distancia en línea recta. Entonces, bueno, seguimos reduciendo esto y nos queda, aquí factorizamos, como es 4 lo sacamos fuera de la raíz con el valor, la raíz, por la raíz de 4 es 2. Como tenemos 2 aquí, 2 acá y 2 acá, simplificamos por 2 y nos va quedando esto, menos R más menos, perdón, en el chat vi que nos está viendo mi nuevo amigo Ángel Ángel, sí. Buenrostro, a quien saludo con mucho cariño. Ángel, gracias por tus comentarios, gracias por estar acá y por estar poniendo atención a estas cosas que son menos que básicas para ti.
Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos al final la reducción final de todo esto, una vez que ya hemos factorizado, simplificado, hecho todas las operaciones para, no es para eliminarle cosas, sino que para reducir la expresión, Ujú. tiene el mismo valor, pero lo que estamos eliminando son las cosas repetitivas o que no afectan. Entonces, nos queda menos r más menos raíz de r cuadrado más b cuadrado. R cuadrado es un valor positivo. B cuadrado es un valor positivo, son distancias positivas. Por lo tanto, la raíz de esto va a ser un valor positivo. ¿Ya? Ujú. Y si yo resto esta raíz a este número que es un valor negativo, me va a dar un valor negativo, me va a dar una distancia negativa. Por lo tanto, la tengo que eliminar de la resolución porque conduce a una distancia negativa. Entonces se descarta matemáticamente y no hay ninguna trampa en eso, que te va a dar cualquier valor que no tiene relación con la realidad. Nos quedamos con la raíz positiva, por lo tanto sería, si la ordenamos, en vez de dejar el menos r acá, dejamos raíz de r cuadrado más d menos a, que es un binomio, al cuadrado, y todo eso al final, después de sacarle la raíz, le restamos r, y nos queda raíz de r cuadrado más, resolvemos el cuadrado del binomio, Ujú. y nos quedaría, para que nos quede ordenadito, nos queda a cuadrado menos 2ad más d cuadrado más r cuadrado, todo eso le sacamos la raíz menos r. Y esa es la fórmula que ocupa este sitio web de Metabunk para calcular El la giro. porción oculta, que está en base a la geometría. Si esto no se lo inventaron, lo sacaron de una figura geométrica, Ujú. y por esa razón tenemos ese resultado. No, esto era nada que ver. Y hasta ahí llega lo que puedo aportar, mi estimado Fran, a este directo. Pues ahora digamos que la pelota está en su tejado y si quieren empezar a tratar de refutar lo que es la esfera, necesitarán refutar las propias matemáticas. Es decir, no hemos visto un desarrollo complejo ni complicado de matemáticas, pero si lo quieren refutar, que lo refuten con trigonometría. Y que no digan que la trigonometría no funciona, porque ya sería como decir que 2 más 2 da 25. Eso es, que alguien venga con razones matemáticas, Ujú. geométricas, y ahí incluso, mira, yo te voy a decir, me apunto a un directo donde alguien quiera presentar su refutación, siempre y cuando estemos hablando de una refutación geométrico-matemática y no de cualquier imbecilidad que se te ocurrió para, como refutación de esto, como que no es válida porque usaste un edificio o una pirámide en vez de un edificio, no es válida porque la perspectiva no es válida. No, refúteme esto. Hágalo en su casa, ¿no? Si no lo van a hacer. Nosotros le hemos pedido desde años a los planitos que hagan esto o esto otro. Imagínate que Guillermo Wood lleva años en el terraplanismo y no ha sido capaz de tomar un telescopio y sacar una foto. Entonces, ¿qué clase de vagos son estos señores que quieren, según ellos, refutar a Einstein sin saber resolver una ecuación de primer grado? Con esa Es reflexión te dejo, mi estimado Fran, a menos de que quieras conversar de algo más. muy bien.